contexto europeo hay una serie de posiciones muy claras en los grandes países, en los pequeños también más probablemente, pero tengamos en cuenta que en Alemania, y sobre todo ahora más con Alemania después de las elecciones del 3 de diciembre del año pasado, en Inglaterra incluida, que tiene un forceps importante bipartito, porque el sistema electoral lo que hace es favorecer y primar a los dos primeros partidos, como nuestro sistema. En Francia, donde hay un sistema cuatripartitos con pequeños partidos. En España, desde la transición democrática, desde el 77, hemos funcionado primero con 6 partidos de tipo nacional y múltiples partidos regionales, y para eso se puso también un forceps nada ingenuo, sino deliberado. No se quería volver a la Segunda República ni a la fragmentación política del pasado. Se quería ir a un sistema articulado en 2 grandes partidos y pequeños partidos residuales. Y a eso se fue. Y el sistema que se monta, tanto por la ley de reforma política como por la ley electoral, va a eso y consigue que efectivamente los terceros partidos nacionales desaparezcan progresivamente. Desaparece en las elecciones del 77 el proyecto de Federación Demócrata Cristiana, en definitiva el proyecto demócrata cristiano originario, que apoyó el Partido Popular Europeo entonces, no lo olvidemos. Es decir, en España nunca ha triunfado desde la CEDA ningún partido que tenga esa vinculación populista. Ahora se ha hecho una refundación y tiene unos ciertos éxitos heredados del 82, pero veremos a ver cuál es su trayectoria. En España, además, hay una vieja tradición que viene desde el núcleo parlamentario. En el centro del Congreso de los Diputados hay un reloj que está justo enfrente del presidente y se dice que quien consigue el espacio del reloj, que es el centro geométrico del Parlamento, es el que tiene el poder. Es decir, donde se ubica una fracción política debajo de ese reloj, es significativo que el centro espacialmente considerado de los electores está representado en la Cámara y es el espacio del poder. Lo dicen desde las Cortes de Cádiz hasta, yo, en fin, creo recordar algún discurso parlamentario en la anterior legislatura donde eso se dice. Es decir, en Europa, la tradición española, la construcción del sistema de partidos del 77 hasta el 82 se ha mantenido así. Cuando sustituye, digamos, a la UCD en el segundo nivel de partido político dominante, el Partido de Alianza Popular, refundado en el 89 como Partido Popular, lo que hace es alianzas internas y alianzas externas y todavía hay eco en que muchos de los dirigentes políticos del Partido de Alianza Popular se han resistido a integrarse en el Partido Popular y todavía, que yo sepa, la integración no es definitiva. Es decir, ¿qué está pasando? Está pasando lo que está pasando en el Parlamento Europeo y en la Asamblea del Consejo de Europa. Se está intentando que las 2 grandes formaciones europeas, socialistas y populares, impidan que a su derecha y a su izquierda y en el centro haya nada, para convertirse en los 2 núcleos dominantes, tanto internos como internacionales. Es decir, ir a una construcción mimética del modelo anglosajón de Estados Unidos y de Inglaterra. Y, sin embargo, la ley electoral europea no consigue avanzar, etcétera, etcétera. Pero en España hay un espacio intermedio. Obviamente, yo me permitiría traer a colación a un hombre como Madariaga, que dijo ya, en los años 30 y hasta que se murió, que las 2 Españas se habían enfrentado siempre porque eran Españas, digamos, no reales. La España real era plural y se situaba en todos los espacios políticos y, por lo tanto, la España global, plural, etcétera, que soñaban con Madariaga todos los demócratas de la República, se escinde porque 2 grandes grupos llevan a un enfrentamiento radical y, digamos, no representativo. Luego se llegó a la guerra, se llegó a las consecuencias de la guerra. Una de las cosas que yo he tenido siempre muy claro es que a mí me parece que es una necesidad, probablemente 2 grandes formaciones dominantes, pero tiene que haber representación para las minorías y hasta ahora la ley electoral del 77, traducida y retraducida en diversas modificaciones hasta lo último, nadie quiere entrar en ese terreno. Pero es decir, Miguel, el problema no es dónde, el problema son las circunscripciones. Eso y otro, sí, pero sobre todo es la voluntad.